Increíble. Un papa soltero descubre la verdad oculta que transformó a una CEO en CRISIS. Alejandro nunca imaginó que, tras la chatarra de su taller, la vida le presentaría un enigma que pondría a prueba su capacidad para enfrentar la verdad. A sus 35 años, como padre soltero de un niño de 7, todas las mañanas llegaba al taller que había pertenecido a su padre, con el sudor y la preocupación marcando su rostro. Cada día se esmeraba por enseñar a su hijo que el trabajo honesto y el respeto eran la única manera digna de vivir. Pero en ese rincón de la Ciudad de México, donde la escasez era una constante, sus propios deseos luchaban entre la necesidad de ofrecer más y la profunda admiración que sentía por la ética de su padre. Mientras se agachaba bajo un auto, con una herramienta en la mano y los filtros de su mente confusos, una figura femenina entró, Mariana. Ella, una CEO de un imperio en ascenso, derrochaba una fragilidad que era completamente ajena a su estatus. Los medios la atacaban, y la agonía latente en su mirada resonaba con ecos de las batallas que Alejandro había librado en su propia vida. Quiso ayudarla, pero no logró articular bien sus pensamientos. Había estado lidiando con sus propios demonios de insuficiencia, de querer ser un mejor padre pero sin contar con los recursos ni la educación de alguien que pueda abrir puertas en un mundo como el de Mariana. Con cada palabra que ella pronunciaba, Alejandro se sentía más inmerso en la tormenta que ella enfrentaba. La presión de su carrera contrastaba con su propia lucha diaria por llegar a fin de mes. ¿Cómo era posible que en el camino del éxito se olvidara la esencia de los valores que valen la pena? Fue entonces, entre la mezcla de soledad y conexión, que habló de su padre. La mención del nombre de su padre hizo que su estómago se retorciera. En su esencia estaba el incansable laborar y el sacrificio por su familia, y su legado sentía como una carga que debía llevar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, escuchar a Mariana hablar sobre su padre, un hombre que, al igual que el de Alejandro, había dejado una huella profunda, encendió en él un fuego de determinación. Pero al mismo tiempo, una sombra de dudas cubría su pensamiento. ¿Realmente estaba listo para ser el héroe en la historia de alguien más, cuando su propia vida era un rompecabezas sin resolver? Cada palabra que compartían lo metía más en un abismo de inseguridad, y su respiración se tornaba aún más irregular. La presión en su pecho le decía que tal vez no estaba hecho para esto. Mientras la conversación avanzaba, la angustia se apoderó de él. Era un momento de máxima vulnerabilidad, donde la montaña de angustia se agolpaba en el aire, como si cada compromiso, cada expectativa, lo condenara. ¿Acaso estaba dispuesto a arriesgar lo poco que había construido, la imagen de padre trabajador que deseaba mostrarle a su hijo, por un destello efímero de esperanza? Cuando Mariana le sonrió, una mezcla de gratitud y incertidumbre cruzó sus ojos, y Alejandro advirtió que, al mirar esa expresión, su vida podía cambiar para siempre. Pero el dilema se intensificó, y en su mente surgió una pregunta que ardía con fuerza: ¿podía realmente ser el puente que uniera dos mundos tan distintos? El eco de las enseñanzas de su padre resonó en su ser, recordándole que la lucha por el legado estaba lejos de ser fácil. Y si, al final, ambos se perdían en esa búsqueda, dejando atrás lo que más amaban, el futuro se llenaba de preguntas sin respuesta, y la angustia creció. Si se adentraba en esta nueva relación, ¿qué pasaría con su hijo? ¿Y si el legado de su padre caía en el olvido en medio de tantas ambiciones? La lucha no había hecho más que comenzar, y el próximo paso que diera Alejandro podría cambiarlo todo. El eco de la conversación con Mariana resonaba en la mente de Alejandro mientras volvía a casa esa noche. Cada paso que daba hacia su hogar parecía más pesado. Se sintió atrapado entre sus deseos y las expectativas que habían sido puestas sobre él. Siempre había creído que ser un buen padre significaba ofrecer estabilidad y un ambiente seguro para su hijo. Sin embargo,
Esas semanas de interacción con Mariana le habían hecho cuestionar si realmente estaba satisfecho con la vida que llevaba. Al entrar en su pequeño departamento, el silencio fue ensordecedor. Su hijo, Santiago, ya dormía, despreocupado de los problemas que su padre lidiaba constantemente. Alejandro lo observó un momento, sintiendo una mezcla de amor y ansiedad. La imagen de su hijo sonriendo iluminó su corazón, pero también lo llenó de culpa. Estaba dispuesto a arriesgar la estabilidad de su hogar para buscar algo más grande, algo que nunca había tenido. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de herramientas que en un tiempo le habían traído satisfacción. Miraba por la ventana mientras pensaba en la oportunidad que Mariana le había confirmado, esa extraña conexión. Decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de explorar su propio potencial. La vida de un padre soltero no tenía por qué ser un obstáculo, podía ser el impulso que necesitaba para cambiar. Al día siguiente, decidió que era hora de asumir el control de su destino. En lugar de enfocarse solo en el taller, comenzaría a estudiar sobre la industria automotriz más a fondo. A partir de ese momento, se comprometió a aprender todo lo que pudiera sobre gestión, marketing y las últimas tecnologías en su campo. Su padre había sido un hombre de trabajo, pero Alejandro sintió que podía encontrar un equilibrio entre el esfuerzo manual y el conocimiento estratégico. Se registró en una plataforma de cursos online y comenzó a dedicar cada minuto libre a la educación. Con cada lección, su confianza crecía, y cada triunfo, por pequeño que fuera, aumentaba su motivación. Lo que había empezado como un intento de escapar de sus inseguridades, pronto se transformó en un deseo ardiente de crecer y establecer un legado aún más fuerte que el de su padre. Sin embargo, aunque la educación le llenaba de esperanzas, la voz de sus dudas aún murmuraba. ¿Qué pasaría si fallabas? ¿Qué le dirías a Santiago si te alejas demasiado de él? Era un dilema que no podía ignorar. Quería mostrarle a su hijo que se podía construir algo significativo y ser verdaderamente feliz, pero temía que el sacrificio fuera demasiado grande. Con cada día que pasaba, siempre había un momento entre la enseñanza y el trabajo en el taller donde su mente regresaba a Mariana. Su historia lo había tocado, y cada vez que pensaba en ella, se sentía invadido por un deseo de ayudarla. A medida que su propia vida se expandía, su deseo de apoyarla se sentía cada vez más intenso. Una mañana, tras una sesión absorbente sobre estrategias de marketing digital, decidió enviarle un mensaje a Mariana. Lo redactó y lo borró varias veces, asegurándose de que cada palabra reflejara su intención genuina de ser un apoyo y no una carga. Tienes el poder de cambiar las cosas, escribió. Al presionar enviar, sintió un torbellino de inquietud. Por primera vez, había tomado la iniciativa de trabajar en su propio camino mientras ofrecía algo a otra persona. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que este gesto podría alterar drásticamente el rumbo que había decidido tomar. ¿Estaba preparado para las consecuencias? Mientras esperaba la respuesta, la incertidumbre lo envolvía, y se encontraba en la encrucijada de su propio desarrollo personal. Era el momento de tomar decisiones que podrían definir no solo su futuro, sino también el de su hijo, y eso lo llevó a preguntarse, ¿realmente estaba listo para enfrentarse a la verdad de su deseo de crecer y conectar con Mariana? La vida estaba a punto de lanzarle nuevos desafíos, y el eco de su elección resonaría en su corazón. Cada mañana, Alejandro despertaba con la esperanza de que el día traería consigo una respuesta de Mariana. La incertidumbre lo inquietaba, sus pensamientos giraban en torno a cómo podría ayudarla y al mismo tiempo buscar su propia evolución. Cada curso que empezaba era como un ladrillo más en la construcción de una nueva vida, pero el peso de la responsabilidad lo mantenía cautivo. Despertar recordándole que debía ser un padre presente lo llevaba a cuestionar si su crecimiento personal era egoísta. En el taller, mientras reparaba un viejo coche que había llegado en condiciones deplorables, visualizaba su futuro. Monetizar sus habilidades eran el primer paso hacia su sueño de independencia. Si puedo restaurar esto, pensaba, también puedo restaurar mi vida. Cada herramienta en su mano se convirtió en una metáfora de su necesidad de construir algo propio, pero los remordimientos no lo abandonaban. Decidió que tenía que llevar su educación más allá de las pantallas. Se inscribió en un seminario local sobre emprendimiento.
El primer día, el auditorio era un hervidero de ideas y energía. La energía del lugar lo contagió, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo más grande que él mismo. La presentadora, una empresaria exitosa, hablaba del valor del riesgo. Cada palabra resonaba en sus entrañas. Ella misma había sufrido fracasos y parecía contar su historia como un viaje de descubrimiento. Alejandro reflexionaba sobre sus propios fracasos, sobre sus miedos. ¿Por qué siempre ha tenido miedo de arriesgarse? La voz de su padre resonaba en su mente, instándole a buscar la seguridad ante todo. Pero las enseñanzas del seminario lo sacudieron. Si deseaba crecer, debía desafiar sus propios límites. Con cada historia compartida, sentía que la claridad se aperturaba ante él. Necesitaba salir de su zona de confort. Con la nueva motivación, volvió al taller. En lugar de permitir que el miedo lo atara, comenzó a experimentar con sus habilidades. Se propuso crear un servicio que combinaría su destreza técnica con la comercialización de piezas personalizadas. Pero esa idea también le generaba dudas: ¿cómo podré balancear esto con mi tiempo como padre? El conflicto se intensificaba. Alejandro se debatía entre promover su propio crecimiento mientras sentía que podría estar comprometiendo el tiempo con Santiago. Sin embargo, un nuevo pensamiento se instaló: si no muestro esfuerzo ni les sesiones a mi hijo, ¿qué tipo de ejemplo estoy siendo? Cada avance personal también le daba nuevas herramientas para ser un mejor padre. Cuando veía a Santiago jugando, entendía que estaba forjando un camino no solo para sí mismo, sino también para su hijo. La idea de construir un futuro juntos lo llenaba de determinación. Esa misma semana, decidió invitar a Santiago a participar en un pequeño proyecto en el taller, enseñándole sobre las herramientas y el mundo de los coches. Aunque era un niño, su interés fue palpable. A Alejandro le emocionó ver la chispa en sus ojos. Era una colaboración inesperada que fortalecía su vínculo, mientras que también le otorgaba la oportunidad de mostrarle que perseguir los sueños era esencial. Sin embargo, su vida no se quedaría solo en el taller. Un mensaje de Mariana, finalmente, iluminó su día. Decía que necesitaba hablar con él. Casi se le detuvo el corazón. ¿Qué significaría esto? ¿Acaso Mariana estaba dispuesta a unir fuerzas en este camino de transformación? Con el corazón latiendo con fuerza y la incertidumbre surgiendo nuevamente, Alejandro se preparó para ese encuentro, sintiendo que cada decisión tomada hasta ahora lo había llevado a este punto crucial. El momento de la verdad se acercaba y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo no solo en su vida, sino también en la vida de Mariana y, por extensión, en la de su hijo. Él sabía que el camino se complicaría, pero algo dentro de él se revitalizaba al enfrentar un futuro posible. Ahora, quedaba la pregunta inevitable: ¿podría realmente hacer esto sin perderse a sí mismo? ¿En el proceso? La tarde se presentó gris y cargada de tensiones, pero Alejandro saboreó la adrenalina que lo recorrió al preparar su encuentro con Mariana. En el taller, tratando de concentrarse, pulió las piezas de un motor asumiendo que la mecánica podría aceptar su ansiedad. Sin embargo, su mente no podía dejar de divagar. La separación entre ellos había sido dolorosa, y la posibilidad de que Mariana buscase apoyo en él insufló esperanzas contrastantes, llenas de elocuentes testimonios de un nuevo comienzo. Cuando el reloj marcó la hora acordada, Alejandro sintió que su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Se sabía a sí mismo en un umbral: no solo se enfrentaba a la posibilidad de reconectar con Mariana, sino también la incertidumbre de lo que ella revelaría. Con cada paso hacia la café que eligieron, un eco de preguntas lo acosaba. ¿Sería el peso de sus decisiones el que desistiera de su propio crecimiento? Al entrar, la vio sentada, nerviosa, jugando con su cabello. La emoción de la reunión se entrelazaba con un inminente sentido de confrontación. Ella le sonrió, pero en su mirada había lo que él solo podía describir como fragilidad. Después de unas presentaciones llenas de titubeos, Mariana rompió el hielo. Lo siento por la manera en que las cosas terminaron, Alejandro. He estado lidiando con mucho, confesó, sus palabras cargadas de emoción. Ahí, en ese instante, Alejandro sintió el peso de su propia historia dispersándose. Mariana le compartió su lucha por equilibrar su vida profesional con su vida personal,
Cómo había perdido su rumbo y la manera en que el éxito había enmascarado problemas profundos. Cada palabra que salía de sus labios resonaba en los rincones de su corazón. No es fácil ser una madre soltera y una CEO, admitió, y Alejandro descubrió un refugio en su dolor. Se dio cuenta de que el fracaso no era exclusivo, todos llevaban su propia carga. De manera audaz, Mariana planteó una asociación, sus talentos empresariales junto al conocimiento técnico de Alejandro. Podríamos crear algo que ayude a otros padres como nosotros, sugirió. La idea chisporroteó brillantemente en su mente, como una luz en la niebla. Pero la pregunta subyacente seguía inquietándolo, ¿es este realmente un paso adelante? Mientras extendían sus visiones hacia planes y posibilidades, Alejandro sintió que estaba viviendo un despertar emocionante. Así, de repente, le abrumó el temor. ¿Cómo podría mantener su esencia en esta nueva asociación? No estaba, en el fondo, convencido de que también sus miedos podrían atarle a esta nueva realidad. Retrocedió un paso, con la intención de clarificar su compromiso. Mariana, quiero hacerlo. Pero necesito saber que no estoy perdiendo mi esencia en el camino. Al decirlo, sintió que su propia voz era fuerte, sólida, como aquellas herramientas en su taller. La vulnerabilidad de su confesión pareció crear un puente inquebrantable entre ellos. Mariana se detuvo. Vamos a hacerlo. Pero haremos esto juntos, desde un lugar de respeto y apoyo mutuo. Entre ambos surgieron las bases de un nuevo pacto emocional. Pero el reto no se trataba solo de los negocios, las tensiones implicaban también reconciliar sus deseos, sus anhelos y miedos. Alejandro anhelaba la libertad de su independencia, pero también lo atormentaba el miedo de un posible desliz en su carrera como padre. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo horizonte se vislumbraba ante ellos. No obstante, era evidente que las jornadas por adelante serían complejas. Alejandro sabía que, para avanzar, debía despojarse de cargas pasadas, y eso podía significar enfrentar su propio molde familiar. En el silencio entre palabra y palabra, una idea surgió en su mente, la posibilidad de mirar hacia adentro, de descubrir esa parte de sí mismo que solo había rozado superficialmente. ¿Había más en él de lo que hasta ahora había liberado? ¿Qué habilidades ocultas podrían florecer en esta nueva dinámica? La conversación se tornó hacia ese viaje, y cada decibelio resonó como un mantra que lo instaba a confrontar su cruda realidad. Finalmente, Alejandro y Mariana cerraron la tarde con una mezcla de esperanzas y temores. Mientras se levantaban, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Santiago, esperando impaciente en el taller, señalando que el motor que tanto había trabajado estaba listo para su primer viaje. Era un símbolo de lo que de pronto podría convertirse en una nueva vida. ¿Podría Alejandro realmente equilibrar su papel como padre y empresario, sin perderse a sí mismo por el camino? La respuesta parecía tambalearse entre la urgencia y la esperanza. El motor rugió como un animal despiadado cuando Alejandro lo puso en marcha por primera vez. La vibración recorrió sus manos y se extendió a su pecho, como si cada explosión de energía fuera un grito de guerra que lo empujaba hacia adelante. Se quedó mirando el taller, el lugar que había sido su refugio y también su prisión. La conversación con Mariana resonaba en su mente, y a cada momento sentía que la presión del cambio comenzaba a transformarse en oportunidades. Mientras ajustaba algunos detalles en la máquina, sus pensamientos se dispersaron. La idea de la asociación lo encantaba, pero también lo asustaba. Cada segundo que pasaba delante del motor lo obligaba a revisar no solo su pasión por la mecánica, sino su identidad como padre, como profesional. Durante años había construido una imagen sólida de sí mismo, y ahora, a la par de Mariana, debía rediseñarla. El riesgo lo llenaba de inseguridad, no quería fallar, pero temía que la ambición podría despojarlo de lo que más valoraba, su relación con su hijo. Miró el reloj y se dio cuenta de que el tiempo corría. Tenía que tomar decisiones y, a pesar de su necesidad de análisis, esa prisa interior lo empujaba a la acción. Ella había hablado de juzgar su vida a través del dolor, pero él sabía que también debía hacerlo desde la esperanza, especialmente por el bien de su hijo. Tras unas horas aceleradas de trabajo, se tomó un momento para respirar. Sentarse en el banco de su taller le permitió recordar lo que había soñado ser. La imagen de un padre presente y un profesional exitoso emergió con fuerza.
Sin embargo, sintió un vacío al reflexionar sobre lo que había dejado de lado, el deseo de desafiarse a sí mismo. Revisó papeles esparcidos sobre la mesa, notas de ideas que había recopilado para un proyecto que nunca se materializó. Al verlos, se sintió más que un mecánico, descendía a las profundidades de sus aspiraciones no realizadas. Tal vez, pensó, el motor no solo era una máquina, sino un reflejo de su propia vida, una mezcla de piezas en constante necesidad de ajustes y mejoras. Las últimas palabras de Mariana retumbaron en su mente: haremos esto juntos. La posibilidad de colaborar con ella ofrecía un nuevo horizonte, pero requería que él se expandiera más allá de sus límites. Se vio a sí mismo en el espejo de sus miedos y deseos. Un padre no solo provee, inspira y abre caminos para el futuro de su hijo. Pronto lanzó la llamativa idea desde su interior. ¿Podría su experiencia mecánica sentirse liberada si se enfocaba en un emprendimiento que uniera su vida laboral y personal? Si el motor que había construido se convertía en un símbolo de superación, tal vez podría diseñar algo que sirviera como testimonio del poder de la resiliencia. Con esto en mente, comenzó a esbozar su plan. Justo cuando pensaba en iniciar este nuevo camino, su teléfono vibró otra vez, esta vez con un mensaje de Mariana. Necesitamos hablar sobre cómo podemos hacerlo realidad. Esta noche, a las 7. La invitación lo llenó de expectativa y inquietud. ¿Estaba listo para profundizar en esta conexión profesional y personal? Alejandro sintió como si en esa conversación se jugara no solo su futuro como empresario, sino también su identidad como padre y su búsqueda de afecto. La mezcla de emociones palpitaba en su pecho, y con cada latido se prometía a sí mismo no dejar que sus viejos miedos lo ataran. Mientras cerraba el taller, en su mente giraban preguntas y esperanza. ¿Sería capaz de llevar a cabo no solo el proyecto, sino también retomar su vida de una manera significativa? En tanto su corazón se aceleraba, el eco de una verdad profunda resonaba en su interior. El viaje apenas comenzaba, y el desenlace ya no parecía tan predecible. Se encontraba al borde de una transformación, pero nuevas revelaciones sobre sí mismo lo esperaban. Había algo que no sabía de sí mismo, algo que podría cambiar su vida de una vez por todas. ¿Tendría lo que se necesita para descubrirlo? El taller se sentía diferente, electrificado por la inminente conversación con Mariana. Cada herramienta y cada trozo de metal estaba impregnado de significado, como si fuesen testigos de su transformación interna. Se despertó una necesidad feroz de explorar y exponer su vulnerabilidad, enfrentándose al miedo que acechaba en la penumbra de su mente. Cuando el reloj marcó las 7, sacudió la ansiedad que lo tenía atrapado. Era hora de llevar sus pensamientos a la mesa, de compartir una visión. Al salir del taller, sus pasos resonaban en el suelo, tan firmes como su determinación. La idea de la asociación había germinado, pero ahora requería que él cultivara su propia confianza y habilidades. El encuentro con Mariana se llevó a cabo en un café cercano, un lugar que olía a café recién hecho y entusiasmo por las posibilidades. Al verla, sintió un renovado pulso en su pecho. Ella proyectaba una energía contagiosa, y eso lo inspiró a cuestionar no solo la viabilidad de su idea, sino también su papel en el futuro que ambos podrían construir. Mariana abrió la conversación, hablando de su propia crisis y el peso de las expectativas que la habían llevado hasta allí. Sus palabras resonaban en los rincones más oscuros de su mente. ¿Había ella estado tocando las mismas puertas de la duda que él? Fue un momento revelador que iluminó la conexión que ambos compartían. Era como si el universo conspirara para traerlos juntos, una intersección de aspiraciones en medio de sus miedos. Alejandro, sintiendo que su estómago se contraía, se atrevió a compartir su visión, un emprendimiento que combinara su experiencia mecánica con actividades innovadoras que pudieran inspirar otras vidas. El discurso fluyó desde su interior, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La forma en que él planteaba el proyecto no era solo profesional, era una obra en la que se entrelazaba su rol como padre y su deseo de ser un modelo a seguir. Mariana escuchó con atención, una chispa de emoción brillando en sus ojos. La confirmación de su idea se sintió como un gran peso que se desprendía de su espalda. Sin embargo, mientras hablaba, Alejandro no pudo evitar preguntarse si también estaba impregnando ese impulso con sus inseguridades. ¿Estaba siendo suficientemente audaz, o se estaba limitando a un sueño mediático porque temía fracasar?
la conversación avanzó hacia la formación de un plan concreto. Ambos comenzaron a esbozar estrategias, a hablar de objetivos y a trazar un camino hacia el éxito. Sin embargo, Alejandro no pudo despejar cada sombra de duda en su mente. Su voz titubeaba al abordar los desafíos que implicaría equilibrar su vida personal con este nuevo esfuerzo. Tenía que ser el padre que su hijo necesitaba, pero a menudo la duda de si podría. Era una lucha interna recurrente, una batalla que necesitaba gestionar mientras se aventuraba en este viaje empresarial. Finalmente, tras horas de ideas e intercambio, Alejandro salió del café sintiéndose invadido por un renovado sentido de propósito. Había comenzado a descubrir un lado de sí mismo que había permanecido dormido demasiado tiempo. No se trataba únicamente de la idea del negocio, su camino estaba interconectado con el de su hijo, una vida llena de metas, aspiraciones y sobre todo, una oportunidad de redención personal. Pero una inquietud pegajosa persistía. Al otro lado de su mente resurgía la pregunta perturbadora, ¿cómo enfrentaría el inevitable rechazo y las oposiciones que podrían irrumpir? Antes de que la noche se cerrara, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era Mariana, con una propuesta para concretar una reunión con inversores al día siguiente. La presión se alzó a un nuevo nivel, él sabía que cada decisión podría definir el rumbo hacia el éxito o la ruina emocional. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar los obstáculos que se aproximaban? Alejandro cerró los ojos, respirando hondo antes de enviar una respuesta. La serie de decisiones que estaba a punto de tomar definirían no solo su futuro, sino también el legado que dejaría como padre. Su camino hacia la transformación personal apenas comenzaba, y el tiempo se apretaba. ¿Sería capaz de sostener esa transformación mientras los retos se presentaban, como tormentas amenazantes en el horizonte? Alejandro despertó antes del amanecer, la luz del sol aún luchaba por filtrarse a través de las cortinas. Su mente estaba en un torbellino, recordando la propuesta de Mariana y la inminente reunión con los inversores. Mientras llegaba al taller, la familiaridad de las herramientas lo abrazó, pero también lo presionó. Se sentó en su banco de trabajo, respirando profundamente mientras una oleada de dudas se apoderaba de él. ¿Podía realmente hacer esto? La idea de presentar su aspiración ante desconocidos le provocaba un nudo en el estómago. Recordó el miedo que había sentido al hablar en público en su juventud y cómo cada vez que se encontraba frente a una audiencia, las palabras se le escurrían como arena entre los dedos. Sin embargo, hoy no podía permitir que el pasado dictara su presente. Era momento de enfrentarse a su historia. Alejandro decidió comenzar por organizar sus pensamientos. Se apoderó de un cuaderno y empezó a delinear los puntos centrales de su presentación, intentando que cada palabra reflejara no solo su idea, sino también su experiencia y el amor por su hijo. La escritura se convirtió en un acto de desafío, un espacio donde la inseguridad se batía contra su creciente determinación. A medida que iba redactando, empezaron a aflorar ideas sobre cómo su negocio podría no solo ser lucrativo, sino también una fuente de inspiración. Encadenó conceptos, la fabricación de piezas mecánicas que, con la tecnología adecuada, pudieran convertirse en arte útil. En su mente, la chispa de la innovación comenzó a brillar. No solo quería crear un producto, sino cultivar un ecosistema que mostrara a otros la posibilidad de unir pasiones y profesiones. Por primera vez, el miedo se transformó en energía. En lugar de paralizarlo, decidió que el rechazo podía ser una enseñanza, una oportunidad para afinar su propuesta y fortalecer su carácter. Así como había aprendido a manejar herramientas en el taller, ahora aprendería a manejar su ansiedad y los retos que se interponían en su camino. Mientras se preparaba para la reunión, se observó en el espejo del taller. En ese reflejo, vio algo más que un padre soltero con grandes sueños. Vio a un hombre decidido a asumir los riesgos y las responsabilidades que su nuevo camino exigía. Visualizó a su hijo observando todo desde la distancia futura, absorbiendo las lecciones de un padre que no se rindió a pesar de sus miedos. Al salir, sintió el peso de su decisión. El camino estaba trazado, pero las dudas continuaban acechando. Se planteó si podría mantener el equilibrio entre ser un excelente padre y un empresario en ciernes. Mientras llamaba a Mariana para confirmar su asistencia, se dio cuenta de que una parte de su transformación personal iba más allá de su búsqueda profesional.
Estaba en proceso de crear un legado que mostrara a su hijo lo que significaba luchar por los sueños. Al llegar al lugar de la reunión, su corazón palpitaba con intensidad. La sala era un espacio elegante, pero su mente seguía agitada por los posibles fracasos. Una voz interna le recordó que el éxito no se mide solo en resultados y dinero, se mide en cómo se enfrenta a los desafíos. Al entrar, encontró a Mariana esperando, su presencia irradiante le dio un respiro de aliento. En ese momento, Alejandro supo que no estaba solo en este viaje. Sería esa sinergia suficiente para enfrentar lo que estaba por venir, pero justo cuando se sentaron, una llamada inesperada interrumpió el proceso. La pantalla de su móvil mostraba el nombre de una persona a la que no deseaba ver de nuevo, su exesposa. Su corazón se detuvo, y en su mente comenzó a calcular las repercusiones de esa llamada. ¿Podría desviar la atención de su objetivo? A medida que presionaba el botón de contestar, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Iba a dejar que su pasado definiera su futuro? La incertidumbre se cernía como una sombra pesada, y al mismo tiempo, supo que ahora debía realizar la elección más crucial de su vida. Alejandro respiró hondo antes de contestar. La voz de su exesposa, Elena, sonó a través del altavoz, atacando su mundo interno de dudas. Era un tono sereno, casi calculado. Hablaba sobre su hijo, mencionando la necesidad de hablar como adulto sobre el bienestar del pequeño. Pero tras sus palabras, Alejandro escuchaba los ecos de un pasado lleno de conflictos, promesas incumplidas y resentimientos. La conversación se volvió tensa, cada palabra era un recordatorio de decisiones pasadas que no habían salido como él había imaginado. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?, se preguntó. Su mente se rebelaba, la idea de distraerse en ese momento lo consumía. Este sería su primer gran paso hacia adelante, no podía permitir que sus inseguridades pasadas comprometieran ese avance. Sin embargo, paradójicamente, la llamada fue un punto de inflexión. Enfrentar a Elena significaba reconocer que el equilibrio entre ser un buen padre y un empresario ambicioso era más que una pregunta retórica, era un desafío que necesitaba resolver en ese momento y no en el futuro. Así como había comenzado a enfrentar sus miedos en el taller, ahora debía confrontar esta parte de su vida. Elena, entiendo que quieras hablar, pero estoy en medio de algo muy importante. No puedo posponerlo, dijo, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su firmeza. Sentir esa seguridad, incluso en medio de la tormenta emocional, le otorgó una nueva perspectiva. No estaba abandonando sus responsabilidades, sino tomando el control de su vida. Al finalizar la llamada, el sudor frío en su frente se evaporó, casi instantáneamente. La decisión de priorizar su nueva aventura fue liberadora. Se dio cuenta de que ya no necesitaba la validación de su pasado para avanzar. Este episodio lo había forzado a una introspección más profunda sobre sus prioridades, a cuestionar no solo su papel como padre, sino la relación simbiótica entre sus sueños y su realidad. Mariana lo miró con curiosidad, sin saber exactamente qué había sucedido al otro lado de la línea. Sin embargo, podía sentir que Alejandro había cambiado. Había una energía renovada que desbordaba su porte. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, mejor que eso. Estoy listo, respondió Alejandro. La determinación brillaba en sus ojos, como si se hubiera liberado de una carga invisible. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba preparado para la batalla. Comenzaron la presentación, y cada palabra que articuló parecía resonar con una verdad más profunda. Habló sobre su visión de transformar el taller en un lugar no solo de productos útiles, sino de creatividad explosiva. Su pasión por la mecánica se tornó en una metáfora de la vida misma, el ensamblaje de experiencias, la combinación de hierro y creatividad, lo impreciso y lo exacto, lo controlado y lo libre. La sala estaba cautivada, notando la chispa en su voz, la convicción en su mirada. Sin embargo, al finalizar, entre los aplausos de un grupo de inversores que parecían intrigados, su mente volvió a Elia. ¿Realmente se preocupará por nuestro hijo o solo busca una excusa para salir de la sombra del pasado? Esa pregunta lo asedió, evidenciando que su lucha aún no había terminado. Las respuestas a esos dilemas estaban por venir, y revelarse bajo la presión y el desafío de lo inesperado fortalecería su viaje. Mientras se retiraban de la sala, un inversor se acercó a hablar con él.
generando la sensación de que habría oportunidades importantes en el horizonte. Pero él no podía evitar preguntarse cómo balconearía esta nueva fase de su vida, influenciada por una madre que parecía inquebrantable. ¿Podría Alejandro manejar las sorpresas del futuro, tanto en su ámbito profesional como en su vida personal? Alejandro sintió que una corriente de incertidumbre comenzaba a surgir una vez más. Con cada paso que daba fuera del edificio, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Lo que aún no sabía era cuán intrincados se volverían esos desafíos, llevándolo a explotar nuevas facetas de sí mismo. La transformación a la que se estaba sometiendo aún tenía muchos misterios por develar. ¿Podría hacer frente a lo que el destino le tenía preparado? La sensación de incertidumbre acompañaba a Alejandro mientras cruzaba el umbral del edificio. La tensión en su interior era palpable, un tira y afloja entre la promesa de un futuro brillante y las sombras del pasado que amenazaban con atraparlo una vez más. Con cada paso, reafirmaba su compromiso con el nuevo comienzo, sin embargo, la evocadora voz de Elena seguía resonando en su mente. Un fuerte sentido de responsabilidad lo abrumaba, el peso de ser un padre soltero y al mismo tiempo buscar el éxito en el mundo empresarial se tornaba cada vez más complejo. Mientras se dirigía a su taller, una idea lo inquietaba: ¿cómo podría llegar a ser el padre que quería ser y, al mismo tiempo, un empresario competitivo y apasionado? No era un dilema sencillo de resolver, sino un laberinto de decisiones, cada una con sus propias consecuencias. Al llegar, se encontró con su equipo, quienes esperaban instrucciones, tan ansiosos como él para poner en marcha su visión. Sin embargo, cuando los miró, se dio cuenta de que su enfoque necesitaba más que solo pasión, requería dirección clara. Voy a liderar con ejemplos, se prometió a sí mismo. Tenía que ser un modelo a seguir, una fuente de inspiración. Esta idea comenzó a gestarse en su mente como una semilla que, aunque pequeña, podía dar frutos abundantes. Chicos, inició, con una voz segura que resonaba con una nueva energía. Quiero que este lugar sea algo más que un taller, quiero que sea un espacio donde todos podamos innovar, experimentar y crecer. Cada uno de ustedes tiene ideas valiosas, y estoy aquí para darles la plataforma que merecen. Las miradas curiosas y comprometidas de su equipo le infundieron confianza. Al día siguiente, decidieron organizar una sesión de brainstorming. Alejandro se sintió entusiasmado por la idea de ver a su equipo involucrarse, contribuyendo a la construcción de un ambiente colaborativo. Sin embargo, a medida que las ideas iban surgiendo, también aparecieron los miedos de Alejandro. No podía evitar cuestionarse si realmente estaba preparado para liderar. La presión comenzó a acumularse en su pecho, sentía una mezcla de adrenalina y ansiedad. Fue en ese instante cuando recordó la conversación con Elena. No puedo dejar que mis dudas nublen mis decisiones, pensó. Consciente de que estaba en una posición de vulnerabilidad, decidió abrazarla en lugar de rehuirla. No se trata de ser perfecto, sino de aprender y avanzar, murmuró para sí mismo. Con el corazón palpitante, decidió compartir su inseguridad con el equipo. Sé que tengo mucho por aprender como líder, admitió. Algunos días son un desafío, pero estoy comprometido con este proyecto y con cada uno de ustedes. Juntos, podemos superar nuestras limitaciones. Ver el impacto positivo de sus palabras en su equipo lo llenó de esperanza y le proporcionó una nueva perspectiva. No necesitaba ser el líder perfecto, necesitaba ser auténtico. Día tras día, Alejandro comenzaba a notar pequeños cambios en él y su entorno. Con cada reunión y cada propuesta, absorbía lecciones sobre sí mismo y su capacidad para conectarse con los demás. La incertidumbre seguía presente, pero ahora era más un compañero de ruta que un enemigo aplastante. A medida que el proyecto del taller evolucionaba, también lo hacía él, pero la vida no iba a ser tan simple. Después de unos días, un mensaje inesperado apareció en su teléfono: Alejandro, necesito hablar contigo. Elena. El contenido del mensaje fue un nuevo golpe a su estabilidad emocional. La tensión en el aire se volvió densa, una pregunta punzante atravesó su mente. ¿Qué podría querer hablar con él ahora? El compromiso que había tomado con su nuevo proyecto y su equipo se sentía amenazado por el regreso repentino de su exesposa. La lucha interna se recrudeció,
y tener que decidir entre la posibilidad de cerrar heridas o seguir avanzando en su nuevo viaje sería su próximo gran reto. ¿Cómo manejaría este dilema sin perder el impulso que había ganado? Alejandro se sentó en la esquina de su taller, las herramientas aún frías por la falta de uso. Su mente divagaba entre el mensaje de Elena y la euforia de la primera reunión con los inversores. En cuestión de horas, sus emociones fluctuaban entre el optimismo y la incertidumbre. Era hora de dar un paso decisivo, decidió que no podía permitir que los ecos de su pasado lo arrastraran al ciclo de la duda. Quería enfocarse en el futuro, no solo para él, sino sobre todo para Santiago. No puedo perder la dirección ahora, se repitió. Era momento de integrar las lecciones aprendidas, y eso significaba maestrear la seguridad de ser un padre presente mientras usaba la ambición para construir su legado. Esa noche, se reunió con su hijo en el taller. Santiago miraba fascinado mientras Alejandro ensamblaba una pequeña pieza de metal. «Papá, ¿puedo ayudarte?», preguntó, con los ojos brillantes de entusiasmo. Esa simple pregunta encendió en Alejandro una llama de propósito renovada. «Claro, campeón. Vamos a construir algo juntos», respondió, con una sonrisa que ocultaba el tumulto interno. Durante el tiempo que pasaron juntos, Alejandro se dio cuenta de que el tiempo dedicado a su hijo no era una distracción, sino una inversión en su propio futuro. Con cada rayo de risa, cada taller compartido, reforzaba los cimientos de su relación. Era un padre que transformaba su vida y la de su hijo al mismo tiempo. Cuando llegó el momento de hablar con Elena, Alejandro se sintió más seguro. Al ver el rostro de su exesposa, no fue el miedo lo que lo abrumó, sino la fuerza que había construido dentro de sí. El encuentro comenzó con un tenso silencio que ambos parecían querer romper. «Vine porque creo que debemos hablar sobre Santiago. Quiero ser parte de su vida, pero de una manera que funcione para él», dijo Elena, su voz revelando un anhelo de reconciliación. Alejandro lo tomó como una señal. «En ese caso, nuestras prioridades deben cambiar», respondió. «Quiero lo mejor para él, y eso significa que también debo ser un padre que lucha por sus propias metas. Estoy comenzando un nuevo camino, y me gustaría que establezcamos una comunicación clara». Esas palabras fluyeron de él con una convicción que nunca había sentido antes. Cada frase se sintió como si estuviera protegiendo a su hijo y a su propia historia. El viaje no fue fácil, pero sintió que, a partir de este diálogo, comenzaba a construir nuevas dinámicas que nutrirían a Santiago y a sí mismo. Al cerrar esa conversación, Alejandro supo que había dado otro paso significativo hacia su transformación personal. Era un hombre que se afirmaba no solo ante su pasado, sino también frente a las nuevas oportunidades que se abrían ante él. Pasaron las semanas, y el proyecto del taller cobró vida. Bajo su liderazgo, su equipo dejó de ver los obstáculos como limitaciones, comenzando a innovar con ideas que fusionaban lo mejor de su experiencia colectiva. Alejandro estaba en el centro de todas esas discusiones, buscando una forma de conectar cada pieza, no solo mecánicamente, sino emocionalmente. Su vida empezaba a tejerse en un tapiz vibrante donde cada hilo representaba sus aspiraciones, sus luchas y la relación renovada con su hijo. Finalmente, el día de la inauguración del nuevo concepto del taller llegó. Alejandro se paró frente a un grupo de amigos, colegas e inversores. Los aplausos resonaban en el aire, y la energía se sentía vibrante. Con el corazón latiendo fuertemente, agradeció a todos los presentes y les contó la historia de su viaje. En cada palabra, se reflejaba su lucha, su triunfo y su compromiso con Santiago. Por primera vez, la paz trasciende en su mente. Al finalizar, vio a su hijo en el fondo de la sala, sonriendo con orgullo. Alejandro sintió que había alcanzado un hito, no solo profesional, sino personal. Había demostrado que ser un padre soltero no era un obstáculo, sino una motivación esencial. Bajo el brillo de los tiempos que vendrían, el eco de su papá resonaba en su mente. Hacia adelante, no solo se sentía listo para enfrentar lo que el futuro le deparara, sino que había forjado un propósito claro, dejar un legado de resiliencia y amor, el verdadero reflejo de lo que significaba ser padre. Así cerró un capítulo lleno de incertidumbre, abriendo las puertas a un futuro que prometía ser tan vibrante y lleno de posibilidades como él se había atrevido a soñar.
La transformación de Alejandro había comenzado, y ya no había vuelta atrás. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ya para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos crecer esta comunidad de superación personal juntos.